Muy buenas noches, Dios te bendiga. Espero cuando tú llegues a ver este video estés pasando, ¿verdad?, por un excelente inicio de semana, que te estés gozando de buena salud junto a tu familia y muy agradecido con Dios de poder llegar nuevamente a través de este medio hasta tu casa, trayendo este mensaje de esperanza, de salvación para todos aquellos que lo crean. Amén. Pues Dios te bendiga. Vamos a comenzar con nuestra oración, ¿verdad? Para que sea el Señor quien nos guíe y todo pueda ser para gloria y alabanza de su nombre. Entonces vamos a poner la alarma también para así poder comenzar con respetar el tiempo que vamos a tener. Primero vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar en este lugar. Te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos unjas, nos llenes de tu presencia, nos llenes de tu Santo Espíritu y nos des, Señor, esa unción, esa gracia, ese favor para poder transmitir este mensaje, Señor, donde tu nombre sea el centro de todas las cosas, donde tu nombre sea glorificado, exaltado, porque solo tú mereces gloria, alabanza, honor y adoración. Esta es la petición que te hacemos, que a través de tu palabra, Señor, seas tú añadiendo, Señor, a aquellos que aún han de ser salvos, que seas tú, Señor, abriendo la puerta de la fe y que derrames abundante bendición sobre nuestras vidas. Concede, Señor, la llenura, la manifestación de tu Espíritu, que sean, Señor, las señales respaldando la palabra que hoy va a ser compartida en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria, honor y toda adoración solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues si de repente tú te conectaste unos minutos ya tardecito, pues te quiero dar también a ti la bienvenida. Y pues gracias, puedes compartir este video, ¿verdad?, para que pueda llegar a la vida de otros. Nunca sabemos quién la pueda necesitar, quién pueda estar pasando por un momento difícil, y esta puede ser esa palabra que llega a tiempo y poder traer cambios, transformaciones profundas a la vida de esa persona. ¿Amén? Entonces vamos a ir primeramente a lo que es el libro de Éxodos capítulo 6. Éxodo capítulo 6 del Éxodo 6 6:6 dice así: Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí vemos a nuestro Dios hablando con Moisés, ¿verdad?, dándole estas palabras a Moisés para que él llevara estas palabras a lo que es a la nación de Israel, que en ese momento se encontraban en Egipto. Y el tema que traemos en esta noche se llama el Redentor. Traté de buscar una definición para esta palabra, ya que a veces de repente puede ser que alguien nunca la ha escuchado o no la entienda. Entonces busqué algunos conceptos etimológicos, definiciones, para así poder ponerle base a lo que va a ser nuestra enseñanza. Amén. Entonces, redentor quiere decir aquel que redime. También significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. O también es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios. Entonces esa fue la definición que yo pude encontrarle a esta palabra redentor, ¿verdad?, que quiere decir aquel que redime. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. O también es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios. Entonces, luego que miramos qué es lo que significa la palabra redentor o redención, aquí podemos ver también algunos sinónimos que también aproveché escribirlos para que no se me olvidara. Entonces, los sinónimos pueden ser salvación, salud, liquidación y pago. Y me llamó mucho la atención por el hecho de que cuando escuchamos la palabra liquidación, es alguien que está endeudado hasta los cuellos, y viene y le dicen, pues mira,
queremos darte una liquidación para que tú ya no estés ahí con falta de sueño por la gran deuda que tienes. Pues te vamos a dar, haz una liquidación hoy de tanto. Tal vez la deuda era de tanto, pero te la vamos a rebajar hasta tanto. Y uno pues va, entonces para poder sacar a esa persona de esa situación. Pero aquí vemos a Dios hablando con Moisés y diciéndole que él iba a sacar de debajo de las cargas de los egipcios a la nación de Israel y que él los iba a librar de su esclavitud y los va a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces, para poder entender bien el versículo, tendríamos que irnos unos versículos atrás. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando con esta nación a la cual Moisés había sido enviado? Por el hecho que aquí el Redentor en ese momento es a Dios a través de Moisés. Él era su agente, ¿verdad? El cual él iba a utilizar para manifestar su gloria, su poder, toda su gloria. Entonces, vemos, para eso tenemos que ir al libro de Éxodos, del mismo libro, pero capítulo 1. Ahí nos habla realmente por qué razón Dios le dice estas palabras a Moisés, donde le dice, por tanto, Éxodo 6:6 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y los libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Cuando le decía, yo lo voy a redimir, le estaba diciendo, yo le voy a dar salvación, le voy a dar salud, voy a pagar, voy a hacer la liquidación, ¿verdad? Voy a hacer la liquidación por ustedes y voy a hacer un pago por ustedes. Es lo que el Señor estaba diciendo en ese momento. Pero vamos a ir a leer para poder entender lo que estaba viviendo esta nación. Vamos a ir al libro de Éxodo 1:8 hasta el 16, lo vamos a leer un poquito para así poder ponerle base y fundamento a lo que vamos a estudiar. Entonces vamos al libro de Éxodo 1:8, del 8 hasta el 18, hasta el 16 vamos a leer. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. 9. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente, 14, y les amargaron la vida, Éxodo 1:14, y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el 15, y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Del 16 saltemos al 22. Si no habías leído la Biblia toda esta semana, pues hoy vas a leer bastante. Amén. Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca de las hebreas lo echaréis al Nilo y toda hija la dejaréis con vida. Entonces, esto es lo que podemos ver que estaba viviendo la nación de Israel. La nación de Israel se encontraba bajo el reinado de un rey que no había conocido a José. Y cuando buscamos los comentarios, dice, no es que este rey no haya sabido o conocido acerca de José, de lo que José hizo, de cómo fue un benefactor para la nación de Egipto en el tiempo de José. Entonces, lo que dicen los comentaristas de que este hombre no se sentía como endeudado con José por lo que él hizo. Entonces, por eso aquí lo vemos a él actuando astutamente de cómo poder venir y hacerle tanto daño a lo que era a los descendientes de José, ¿verdad? A toda la nación de Israel. Y vemos cómo él hace como una junta, porque dice que en el 9,
y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Es como que hizo una junta donde llamó todos los poderes del Estado, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo, el poder judicial, para que todos pudieran pues confabularse con toda esa maldad, la crueldad con la que él quería actuar contra la nación. Entonces vemos cómo él empezó a proyectar cuáles eran sus planes a todo su pueblo, y dice que en ese momento ellos comenzaron a oprimirlos con duros trabajos y a edificar para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés en el capítulo 1:11. Y también hay algo más que quiero volver a repetir, es el versículo 14, dice: y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Cuando vemos esto, sabemos que la Biblia va a estar dividida en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento solo es sombra y figura, una representación de las cosas venideras, que para aquel tiempo, ¿verdad?, eran cosas venideras que iban a suceder, pero ahí solo estaban haciendo una representación, una sombra, una figura, para que después aquello que iba a ser verdadero, cuando llegara, se pudiera entender o tuviera mayor validez, porque ya había algo que lo había precedido antes. Y cuando vemos aquí al faraón, el faraón aquí es una representación de Satanás, el diablo, que Jehová lo reprenda. Lo que es la nación de Egipto, esto es una representación de lo que es el mundo. Cuando vemos a los capataces, a los comisarios de tributos que él contrata, en el libro de Efesios capítulo 6:12 nos habla acerca de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes de maldad. También cuando nos habla acerca de lo que es Moisés, pues Moisés aquí sería el redentor. Moisés es la gente que Dios usa para poder redimir, para poder traer salvación, libertad, liberación, sanidad, para poder hacer esa liquidación por estas personas. Pero hubieron procedimientos, pero quiero que veamos cuáles eran las cargas que el faraón aquí había creado sobre la vida de estas personas, porque habían demasiadas cargas que él había puesto sobre ellos. Y por eso dice la Biblia en Éxodo 2:25 que el Señor los vio y los reconoció. Y Dios vio la aflicción, vio la condición en la cual ellos estaban viviendo. Pero ¿qué es lo que estaban entonces? ¿Con cómo los cargaron ellos? Pudimos leer desde el 8 hasta el 16 todo lo que los egipcios le estaban haciendo a estas personas, a la nación de Israel, que en ese momento estaban viviendo. Después de que José muere, ellos se establecen en Gosén, ¿verdad? Y ahí viven. Y cuando ya se levanta este nuevo rey, él no le importó lo que José había hecho, sino que lo que él quería era destruirlos, porque él los vio como una amenaza, como, ¿verdad? Su pretexto, o sea, a él como que le entró envidia verlos muy prósperos, vivir en un estado mejor que el que aún ellos mismos estaban viviendo. Por eso, en ese momento, él dice que levantó capataces, él levantó comisarios de tributos que empezaran a ponerle altos costos de impuestos a los israelitas. Y cuando él subió estos altos costos, lo que él estaba tratando de hacer era traer pobreza a la nación, era poder, y una vez que ellos estuvieran pobres, él los iba a esclavizar. Y una vez siendo esclavos, los iba a tratar con aquella dureza. Y esa dureza que les estaba dando iba a ir llevando como iban a ir trayendo consecuencias uno tras lo otro. Entonces, después de tratarlos con dureza, lo que iba a traer a su vida era desánimo. Y después del desánimo, aflicción, sufrimiento, angustia, depresión, dolor, arruinarles la salud, porque hay comentaristas que dicen de que los israelitas solo dormían tal vez 2 horas, porque los tenían trabajando 22 horas. Entonces, de esta manera, en ese momento les estaban arruinando la salud, les estaban amargando la vida, les estaban acortando sus días,
también dice que les estaban quitando el deseo de poder casarse, porque ¿cómo se iban a querer casar los israelitas sabiendo de que todo hijo que ellos trajeran al mundo, en ese momento que los trajeran, o sea, prácticamente estos hijos iban a venir a ser esclavos? Pero también ahí en ese momento vemos de que no solamente era eso, sino que el faraón viene y va donde están las parteras. Cuando llega donde está la partera, le da la orden de que todo niño que naciera, a la hora de asistir el parto de las hebreas, que al ellos ver el sexo de aquel bebé que iba a nacer, si era de un sexo masculino, que ellos lo asfixiaran, que empezaran a sofocarlo, para que en el momento que, o sea, cuando preguntaran qué pasó, pues dijeran, no, hubo un percance, hubo una situación en el momento del parto, y por eso el niño se murió. Pero es porque él había dado la orden que mataran a estos niños. Esto era como un prototipo de aborto, prácticamente algo que hoy en día pues también es muy común verlo en el mundo, ¿verdad? Cómo se firman leyes aprobando el aborto, cómo asesinar a los niños. Vemos muchas cosas del faraón, que es lo que también en este momento sigue teniendo un efecto muy fuerte sobre el mundo entero. Y aparte de ver esto, vemos de que en ese momento cuando ellos dan esta ley, ahí nace Moisés. Dice de que cuando el faraón dio esta orden, como las parteras lo desobedecieron a él, no le hicieron caso, vino él y le pidió, y entonces dio la orden a toda la nación, a todo el pueblo de Egipto, de que si miraban algún bebé de las hebreas, se lo arrebataran y lo pudieran lanzar al río Nilo. Entonces, al lanzarlo al río Nilo, como para ellos eran una nación muy politeístas, o sea, creían en muchos dioses, para ellos el dios Nilo, el dios que había en Nilo, iba a matar a ese niño. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sentía aquella madre que había estado 9 meses, ¿verdad? 9 meses esperando ese fruto de su vientre y después venir, o sea, tener que enfrentar una situación como esa donde estaba obligada a tener que ella lanzar o que le quitaran a su hijo y lanzárselo a un río para que se lo comieran los cocodrilos o comiérselo los lagartos o cualquier otra especie de animales. ¿Cómo se sentía esa madre? ¿Cómo se iba a sentir aquel padre? Por eso dice aquí que en ese momento ellos los empezaron a llenar de tanta aflicción, sufrimientos, angustia, depresión, dolor, amargarles la vida. ¿Por qué? Porque la forma como el faraón había actuado contra ellos era de una manera muy déspota, una manera muy cruel. Entonces ahí nace Moisés. Dice la Biblia que lo pudieron ocultar durante 3 meses, pero que después ya no lo pudieron ocultar y que la mamá pues formó una canasta, lo cubrió con brea y lo puso ahí y puso al niño al río Nilo. Pero dice que en lo que la princesa, la hija del faraón, sale a poder hacer sus ritos, sus devoción al río Nilo, porque ellos al río no iban a bañarse, sino que iban a hacerle culto al Dios que estaba en ese lugar. Entonces cuando ella mira a Moisés, dice que cuando vio que la canasta mandó a sus siervas a ver qué es lo que había ahí, y que cuando vieron a aquel niño era demasiado hermoso, que ella se compadeció de él, tuvo misericordia de él. Entonces de esa manera ella lo rescató y ahí estaba Miriam viendo lo que iba a pasar. Cuando Miriam mira eso, sale corriendo donde está la princesa y le dice, si deseas te puedo traer una mujer hebrea que te lo pueda cuidar. Sí, ve y tráela. Entonces en ese momento llega la misma mamá de Moisés, y ella se lo lleva y lo sigue amamantando hasta que el niño queda destetado, se lo regresa a la princesa, a la hija del rey, y en ese momento ella lo adopta, le pone Moisés, y en ese momento que le pone Moisés, dice, es porque de las aguas yo lo saqué. De ahí este redentor Moisés sigue creciendo, empieza a crecer, y dice que un día él tuvo el deseo de ir a conocer, de ir a ver a sus hermanos, porque él se había dado cuenta que él era hebreo. Entonces él fue a ver a sus hermanos. Cuando él llega a lo que es al lugar donde los tenían a ellos esclavizados, oprimidos, latigándolos, golpeándolos, dice que en ese momento él vio a un egipcio que estaba golpeando, maltratando a uno de los hebreos, y él volteó a ver a todos lados y vio que nadie lo estaba viendo, y dice que él mató al egipcio por la crueldad, por la maldad con la cual estaba tratando a aquel hebreo. Entonces al siguiente día
otro tiempo volvió a salir Moisés para ir a ver cómo estaban ellos, y dice que en ese momento ya vio a dos hebreos entre ellos mismos peleándose. Cuando se estaban peleando estos hombres, dice que Moisés intervino y le dice al que estaba agrediendo al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? ¿Por qué te comportas así si son de la misma nación? Y le dice: ¿y quién te ha puesto a ti sobre nosotros como juez? ¿Quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? Le dice: ¿acaso me quieres matar como mataste ayer al otro egipcio? Y en ese momento, cuando Moisés se da cuenta de esto, él se asustó porque dijo: esto ha llegado al oído del faraón y me va a matar. Dice que en ese momento Moisés sale de Egipto y empieza a huir porque Faraón mandó a buscarlo para que lo mataran. Pero él llegó a otro lugar llamado Madián y ahí se quedó, pues conoció a una mujer, se casó con ella y en ese momento se quedó trabajando cuidándole las ovejas a su suegro. Un día dice que llegó y se llevó a las ovejas para llevarlas al monte Horeb, ¿verdad? Al monte de Dios, y dice que ahí vio una zarza. Cuando él llega a aquella zarza, le llamó la atención porque había un fuego sobre la zarza, pero la zarza no se consumía. Entonces, como la zarza no se consumía, él se acercó y en ese momento Dios le llamó a él, le dijo: Moisés, Moisés. Y él le dice: heme aquí, le dice, quítate las sandalias porque al lugar donde tú estás es un lugar muy santo. Entonces, en ese momento, el Señor empieza a tener su conversación con Moisés, hasta que ese momento le da este versículo de Éxodo 6:6, ¿verdad? No, es en el 3. Es en el capítulo 3 donde le hace el llamamiento, pero después en el capítulo 6:6 le dice: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces en ese momento Moisés le dice al Señor: pero si desde que yo he llegado, realmente este faraón lo que más ha hecho es oprimir, hacer sufrir, castigar a esta nación, deprimirlos, a exterminarlos completamente. Entonces cuando viene y después viene Moisés y le dice al Señor: si Faraón no, dice, si este pueblo no me escucha, porque Moisés después llevó el mensaje de Dios para ellos, pero dice que tanta era la depresión que esta gente estaba viviendo. Estaban deprimidos porque realmente ¿qué es lo que no les habían hecho? Les habían golpeado, prácticamente le mataban a sus hijos, los tiraban al río, los hacían prácticamente, era como un prototipo de aborto que les hacían las mujeres y tantas cosas, golpeaban, no los dejaban ni dormir, solo trabajando 22 horas, tantas cosas que habían vivido. Entonces el Señor le manda a Moisés para hablar con ellos, pero dice Moisés que en ese momento ellos no lo pudieron escuchar por el abatimiento que ellos tenían en su espíritu. Estaban con una depresión tan profunda que ellos ya no quisieron escuchar más a Moisés. Entonces el Señor le dice: entonces está bien, ya le voy a enseñar al faraón, ¿verdad? Le voy a enseñar cómo. Vas a ver cómo voy a sacar a mi pueblo con un brazo extendido, ya que de esa forma dominaba el faraón. Cuando el Señor le da este mensaje a Moisés de que iba con un brazo extendido, un brazo fuerte, él iba a sacar a Israel de ahí. Porque era la forma como este faraón trataba a la persona, con un brazo fuerte, extendía. Esa era su forma de poder demostrar a las personas que él tenía dominio sobre ellos. Entonces el Señor le manda el mismo mensaje a él, que con un brazo fuerte y extendido, él iba a sacar a su nación de ese despotismo y de esa crueldad con la cual él había tratado a la nación de Israel. Y de esa misma manera, eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Como les decía, este faraón es una representación de Satanás, del diablo, que Jehová lo reprenda. Estos capataces, estos comisarios de tributos que él puso, que eran malvados para poder oprimirlos, para poder tratarlos con dureza, con crueldad. Esto es una representación de lo que son principados, ¿verdad? Gobernantes, huestes de maldad, demonios, espíritus inmundos. Tal vez tú dirás: pero ¿qué estás hablando? Ciertamente, aunque tú no los puedas ver, la Biblia los describe y hay manifestaciones de estos tipos de ese género en lo que es en el mundo actual. Entonces aquí vemos a una nación que está viviendo, ¿verdad? Podemos ver los tipos de cargas que estos egipcios trajeron sobre la vida de los israelitas, que era
que los empezaron a cargar con un alto porcentaje de tributos, o sea, un alto grado de impuestos, que ellos al levantarle los impuestos de esa manera los estaban dejando en una extrema pobreza. Y al dejarlos en una extrema pobreza, los estaban mandando directamente a la esclavitud, los estaban haciendo esclavos. Solamente con subirle los impuestos los estaban dejando como esclavos, porque ellos caían en una pobreza, y después los empezaron a maltratar, a golpearlos. Y eso también a traerles desánimo, aflicciones, sufrimientos, angustias, depresión. Le quitaban a sus hijos, los hacían abortar, les asfixiaban, les sofocaban a los niños y los golpeaban. No dormían bien. Da la Biblia a entender de que les arruinaban la salud por el hecho que solo los hacían descansar tal vez 1 o 2 horas, porque trabajaban 22 horas, les amargaban la vida, les acortaban sus días y tantas cosas que ellos estaban sufriendo con ello. Este es un prototipo de cómo se encuentra hoy en día la humanidad, las personas en el mundo, porque Egipto es una representación del mundo. Así se encuentran muchas personas, así nos encontramos, así nos encontrábamos muchos en el mundo, bajo todos estos tipos de cargas en nuestras vidas, llenos de depresión, de desánimo, de aflicción, sufrimiento, dolor, por tantas cosas que están pasando en nuestras vidas. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo Faraón en ese momento era un prototipo satánico, como él había inducido a todo su pueblo para poder hacerle daño a la humanidad, a los israelitas. Y de esa misma manera hoy en día él sigue operando sobre demonios para que estos demonios traigan tanto daño sobre la vida de la humanidad. Por eso vemos personas, ¿verdad?, esclavizados en muchas situaciones, fornicaciones, adulterios, drogas, hechicerías, alcoholismo, tantas cosas. Vemos aquí la forma como trabajaba el faraón para poder destruir, amargar, hacerle la vida imposible a estas personas. Es la misma manera que hoy en día el enemigo sigue trabajando para destruir la vida de las personas. Y así, entonces cuando él mata a aquellos niños varones, es porque habían escuchado de que un día el Señor iba a mandar a un libertador, a un redentor para sacar la nación de Israel de Egipto. Entonces por eso él mataba a los niños, para que aquel redentor que iba a venir, aquel libertador que iba a venir, aquel que iba a traer una liquidación, un pago, ellos estaban buscando una manera como este faraón que estaba queriendo asesinar a todos los niños para que no pudiera llegar la libertad, la liberación, esa liquidación, ese pago para la vida de estos hombres. Entonces, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesús nace, dice que en ese momento Herodes también tuvo una manera de proceder similar a la que tuvo este faraón en el Antiguo Testamento. Vemos otro agente que Satanás utilizó a Herodes para poder matar a todos los niños que estaban naciendo de 2 años hacia abajo. Cuando los magos fueron, ¿verdad?, a ver al niño Jesús en ese momento, dice que ellos no regresaron a él. Entonces, como él se sintió burlado, él mandó a matar a todos los niños en Belén. Entonces ahí estaba también haciendo otro prototipo de cómo destruir al libertador, aquel que iba a nacer para traer libertad a nosotros. Entonces, de esta manera podemos ver que así como en Egipto había un rey, un dios, porque Faraón para ellos era un dios, que en ese momento él tenía su manera de poder regir bajo crueldad, bajo maldad. Así sigue trabajando el Dios de este mundo. En el libro de Segunda de Corintios, si tú me acompañas al libro de Segunda de Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces aquí podemos ver en 2 de Corintios 4:4 que también, así como estaba el faraón como un dios sobre Egipto, así hay un dios en este mundo, ¿verdad? Hay un dios en este mundo llamado Satanás, llamado el diablo, ¿va? Que Jehová lo reprenda, que hoy en día anda trabajando de la misma manera como trabajaba aquel faraón. Anda encegueciendo el entendimiento, anda dejando a la gente ciega de su mente para no recibir el contenido del evangelio, para no recibir la verdad, esta verdad que los puede hacer libres. No quieren recibir estas buenas nuevas de salvación para sus vidas, porque Él les ha enceguecido el entendimiento para mantenerlos en el dolor, en la aflicción, en la angustia, en la depresión, en el desánimo, para poder así
dañarles su salud, llevarlos a lo más extremo, y así ellos no puedan recibir perdón para sus pecados, así ellos no puedan recibir, ¿verdad? No puedan recibir salvación, y así ellos no puedan recibir lo que es vida eterna para ellos. Esa es la misma forma de proceder de este Dios de este mundo. Entonces lo que estaba haciendo el faraón era un prototipo de lo que Satanás está haciendo hoy en día en la vida de las personas que no quieren, y aún aquellos muchos, porque él está operando, él está tratando de destruir a todo lo que él encuentre delante de él. Dice la Biblia que él anda como un león rugiente buscando a quien va a devorar. Entonces él ataca a los que no tienen a Cristo, pero también ataca a los que tienen a Jesús. Pero vemos cómo el Señor tomó a Moisés y levantó a Moisés de una manera sobrenatural para poder redimir a la nación. En el libro de Éxodo capítulo 12, ahí hubo una manera de cómo esta nación pudo salir de esta situación déspota, de esa crueldad con la cual el faraón los había tratado. Y dice que en el libro de Éxodo capítulo 12, desde el 13 en adelante, el Señor le da un nuevo mandamiento a ellos y le dicen que en ese mes ellos tenían que tomar un cordero y guardarlo para el día que el Señor les iba a decir, el 14 de ese mes, ellos lo tenían que sacrificar y tomar la sangre de ese cordero, pintar los postes y los dinteles de la puerta de la puerta de su casa, porque iba a pasar un ángel destructor de la muerte, iba a matar a todos los que no encontrara con la sangre en la puerta de sus casas. Este cordero fue el que le permitió a Israel, fue el que le dio a ellos la redención, fue el que le dio a ellos la liberación. Fue la manera como Dios mandó la liquidación a pagar la deuda, o sea, para sacar a esta nación de esa vida donde los tenían obligados, donde los tenían a ellos, ¿verdad? Con un trabajo lleno de dolor, de molestias que le había causado, que le estaban causando los egipcios. Hoy en día llámese los demonios, porque esa es la representación de estos egipcios, ¿verdad? Es una representación de demonio que en ese momento los tenían esclavizados, los tenían obligados a vivir de una manera de idolatría, porque los tenían edificando los lugares de almacenaje de Pitón y Ramsés. Estos egipcios eran muy idólatras, pero lo que me llamó también mucho la atención acerca de ellos es que ellos mandaban al pueblo a buscar barro, o sea, los metían al Nilo a poder buscar barro, aquel barro negro, para poder ellos hacer su casa o su lugar de almacenaje con adobe, ¿verdad? Con ladrillos. Pero cuando tú miras a alguien recogiendo lodo, ¿qué es lo que representa el lodo? Suciedad. Entonces lo que los egipcios estaban trayendo sobre la vida de estos hombres, que de esta nación que había sido escogida para ser una nación santa, un linaje escogido de Dios, para glorificarse a través de ellos, manifestar Dios su gloria, su poder a través de ellos. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo los egipcios con ellos? Los estaban ensuciando en el lodo cenagoso, los estaban utilizando en el pecado, los tenían en idolatría, los tenían haciendo todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el libro de Zacarías, vemos en el capítulo 1, el capítulo 3, si no estoy equivocado, habla acerca de que en ese momento venga el sumo sacerdote Josué, que en ese momento el diablo estaba a su derecha acusándolo. ¿Por qué? Porque sus vestiduras estaban sucias, porque él había pecado. Entonces, cuando alguien peca, eso es lo que representa la suciedad en su vida. La suciedad es una representación del pecado. Y vemos de que los egipcios tenían al pueblo de Dios, a estas personas, los tenían jalando barro, en suciedad, en inmundicia, los tenían a ellos. Por eso cuando Dios lo vio, Dios se acordó del pacto, se acordó de su promesa de misericordia, de bondad para con aquella nación, y se acordó de ellos, y Dios descendió para darles liberación, para darles a ellos libertad, para pagar por ellos aquello donde ellos se encontraban, dar una liquidación, un pago, que fue derramar aquella sangre de aquel cordero en los dinteles de la puerta. Cuando esto sucedió, ya no pudo aquel faraón detenerlos más. Tuvo que dejarlos ir porque el precio se había pagado. De la misma manera, el Señor hoy en día vemos que
vemos cómo trató este faraón a esta nación. Los trató con tanta crueldad, los llenó de tanta carga que esta gente no querían nada más. No querían vivir, llenos de depresión. Me imagino con pensamientos suicidas. ¿Para qué querían vivir? Para vivir de esa manera. Muchos se encontrarán en este momento viviendo de la misma manera. En drogas, en alcohol, en narcotráfico, haciendo tantas cosas, adulterio, fornicaciones, pensando que esa es la forma de vivir. Pero hoy en día el Señor dice en el libro de Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. En ese momento, cuando el Señor manda a Moisés, era para hacer descansar a esta nación que llevaba más de 430 años siendo torturados. Tal vez saber cuántos años llevas tú viviendo bajo el dominio, bajo el despotismo con el cual el diablo te anda tratando. Sus demonios te andan ensuciando, contaminando tu alma, tu espíritu y todo tu ser. Pero hoy el Señor ha mandado este cordero a través del cual tú puedes ser libre. Tú puedes llegar a recibir tu libertad, porque si el Hijo te libertare, vas a ser verdaderamente libre. Entonces aquí vemos a Jesús diciendo a todos aquellos que estaban cargados y trabajados, porque tenían más de 430 años que no tenían descanso. ¿Hace cuántos años tu alma no encuentra descanso? Vive sufriendo, en depresiones, en desánimo. Pero aquí está el Señor que te dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados en vuestras almas, y yo le voy a dar descanso. Te dice el Señor, no te rehuses más. Si tú no vas a encontrar refugio, no vas a encontrar reposo para tu alma en ninguna de las cosas que este mundo te vaya a ofrecer. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Jesús vas a poder encontrar salvación, vas a encontrar perdón de pecados. Por eso este Redentor se nos ha dado a nosotros, para que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús, a quien podemos acercarnos para que nos pueda limpiar de toda inmundicia que podamos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo vino por los descendientes de Abraham, aquellos que tuvieran la fe de Abraham. Si tú tienes la fe en Cristo Jesús, en este Cordero que quita el pecado del mundo, tú no vas a morir en tus pecados. Va a haber perdón para ti, va a haber salvación para tu vida y vas a recibir vida eterna, porque el que viene a Él no lo echa fuera. Él no te va a echar afuera si tú vienes a Él. Él te va a perdonar, te va a lavar y te va a transformar. Y va a hacer de ti un hombre diferente. Que si antes eras el hazme reír de todo mundo, el cual vivía sin esperanza en el mundo, desesperanzado, torturándote en el mundo con drogas y alcohol y todo tipo de perdiciones. Hoy el Señor te dice, todos aquellos, el Señor te llama y te dice que vengas a Él. Que vengas a Él. ¿Para qué? Para que Él pueda satisfacer tu alma. Para que Él pueda saciar tu alma atribulada. Si tu alma ha estado atribulada, llena de depresión, de desánimo, de angustia, de tristeza, aquí el Señor te dice que Él quiere satisfacer tu alma. Él quiere satisfacerte con su bien, con su misericordia. Él te quiere llenar de su bien, te quiere llenar de su misericordia, te quiere llenar de su perdón, te quiere llenar de todo su bien, porque Él anhela que su bien y su misericordia te sigan todos los días, te puedan seguir todos los días de tu vida, el bien y la misericordia de Él. ¿Por qué te rehusas a recibir su amor? ¿Por qué te rehusas a recibir su perdón? Si mira cómo vives, cómo estás viviendo, tal vez perdido, ya no encuentras ni sentido a tu vida. Pero hoy te está diciendo, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. El Señor te quiere dar descanso. Y así como en aquel tiempo hubo un cordero que tuvo que ser asesinado para que así la nación recibiera su liberación, de esa misma manera, en Efesios 1:7 nos dice a nosotros, por mientras tú lo buscas, voy a tomar un poco de agua. Y dice en el libro de Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Aquí podemos ver que en aquel tiempo Moisés tuvo que decirle a la nación que cada uno de ellos tomara un cordero y asesinarlo y así sacrificarlo para que así pudieran tomar su sangre y poder pintar los dinteles de su puerta, de su casa. Hoy lo que tú necesitas para pintar es los dinteles, la puerta de tu corazón, para que hoy pueda ser marcada por la sangre del cordero y tú puedas recibir perdón. Es a través de su sangre que tú puedes recibir perdón, sin remisión de sangre, sin
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo no hubiera derramado su sangre, ninguno de nosotros pudiera ser perdonados hoy cuando pecamos, cuando fallamos. Pero por medio de su sangre es que hoy podemos recibir perdón y salvación. Es por esa razón que yo te invito, que si hoy el Señor te ha hablado y tú has sentido que Él ha hablado tu vida, si tú estabas viviendo lleno de cargas, los demonios te han llenado de tanta carga que tú has querido hasta morir, que ya no deseas nada. Aquí el Señor te dice, venid a mí. Todo lo que estáis cargados y trabajados, todos ustedes que están exhaustos de tanto trabajar, el enemigo te ha trabajado la mente, te ha trabajado el alma, el espíritu, te ha trabajado todo tu ser. Venid a mí y yo te voy a hacer descansar, te dice el Señor. Yo te voy a dar descanso, te dice el Señor. No te rehúses para que Él te pueda dar ese refrigerio, satisfacer tu alma. Él quiere saciar tu alma de bien, de misericordia y de perdón. Entrégale tu vida a Cristo en esta noche. Si tú quieres hacer esta oración, voy a hacer una oración de fe. Si tú quieres recibir a Cristo o reconciliarte con Él, va a ser un placer para mí poder acompañarte a tomar esta decisión tan importante. No te digo que ya se van a acabar tus problemas, pero sí te garantizo que Él va a estar contigo por donde quiera que tú vayas. Él te va a ayudar, te va a proteger y te va a levantar. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. A Dios sea toda la gloria por este momento que nos regala de poder compartir con ustedes, llegar hasta lo más íntimo de sus casas a través de esta red virtual. Si tú deseas, puedes compartir estos videos, porque así como ha sido de bendición para nosotros, puede ser de bendición para la vida de otras personas que tal vez estén pasando momentos muy difíciles en su vida. Entonces, vamos a ponernos, ¿verdad? Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, abrirle la puerta de tu corazón, hoy es un momento oportuno para hacerlo. Voy a hacer una oración, si quieres, me puedes acompañar. Señor, te doy gracias por tu palabra a mi vida en esta noche. Yo reconozco mi culpa, mi pecado delante de ti, Señor. Vengo a confesarte en esta noche que me perdones por todos mis pecados. Desde mi corazón te digo que yo creo en ti y que como he creído, también te confieso con mis labios, para que entres a mi corazón en este día y tú hagas el milagro del nuevo nacimiento en mí. Lléname de tu Espíritu Santo, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir para ti hasta el último día de mi vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo creo que tú enviaste a tu Hijo en forma de hombre a morir por mí, pero también lo resucitaste al tercer día y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Y es por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, que hoy me acerco a pedirte que me perdones y que me recibas como tu Hijo en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros hoy, quiero decirte felicidades. No te detengas, sigue buscando más de Él, porque Él tiene grandes cosas para ti. Este es el principio de grandes cosas. Busca un lugar donde congregarte, donde seguir escuchando la palabra de Dios, donde el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu ser interior, porque Él primero comienza a trabajar desde adentro. Y también invitarlos para lo que va a ser el día lunes 14 de marzo. Vamos a tener el segundo aniversario de este programa, Las Buenas Nuevas de Salvación. Va a estar muy interesante. Vamos a tener un invitado especial ese día que va a estar con nosotros. No te lo pierdas, ¿verdad? Aquí, porque ya va a haber cambio de horario. Ahorita tenemos la misma hora en Honduras, pero después el día lunes ya vamos a tener una hora adelantada. Cuando aquí sean las 9, allá van a ser las 8 en Honduras. Cuando sean en Nueva York, en estos lados ¿verdad? Del norte, los que estén en Nueva York, en Brooklyn, todos esos lados van a ser las 10 de la noche cuando lo hagamos a las 9 aquí. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes. Los invitamos para este día. Va a haber muchas sorpresas, van a haber premiaciones, van a haber preguntas. Vamos a poder interactuar con muchos ese día.
pues va a ser de mucha bendición. Pues los invitamos, anhelamos que ahí puedan estar participando con nosotros, porque este programa sin ustedes no podría existir. Ustedes son el motivo y la razón de este programa, y anhelamos que nos ayuden a compartir estos videos para que pueda llegar hasta los confines de la tierra, y que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo, y mi deseo de todo corazón es que el bien y la misericordia del Señor te sigan todos los días de tu vida. Un fuerte abrazo y feliz noche. Bendiciones.